Pues existe una problemática en cuanto al cumplimiento del régimen de visita, que es muy recurrente en los despachos de abogados. Recibimos muchas consultas al respecto y sería conveniente aclarar varios conceptos. En primer lugar, cuando incumple el progenitor que tiene la guardia y custodia, del menor o de los menores hijos. En estos casos, el progenitor va a cumplir su régimen de visitas, va a intentar recoger a esos hijos para pasar el fin de semana, para pasar la tarde, para pasar la noche, y el progenitor que no deja que se cumpla ese régimen de visita, ¿qué podemos hacer? Lo primero es dejar constancia documental, si se puede, de ese incumplimiento que te han impedido. Sí, hay veces que es bastante complicado llamar a la policía, que comparezca, pero sí es conveniente acudir al puesto de Guardia Civil o de policía más cercano a interponer la denuncia. Serán reacios, sí, pero ponerla porque debemos de tener un documento que al menos esté relacionado cronológicamente con ese hecho que se nos está impidiendo realizar. Las excusas en estos casos son variopintas: que los niños se quieren contigo, que al final los dejas con la abuela, etcétera, etcétera. O sea, son de lo más curiosos, pero en el fondo es una forma de querer alterar el ritmo de esos niños. Como digo, es fundamental intentar dejar un rastro documental de ese incumplimiento. Incluso si vemos que es ostensible, utilizar la grabación de móvil. Si te ha enviado algún mensaje, dejarlo guardado y hacerle la foto preceptiva para que no se pueda alterar el texto, etcétera, etcétera. Acto seguido, sin esperar, si se puede, es intentar hablar con el abogado que te ha llevado el procedimiento en el cual se han establecido la medida o la medida y el convenio, en función de si ha habido acuerdo o ha sido una resolución judicial. Y en ese caso, intentar que el abogado hable con el abogado de la otra parte, del progenitor que tiene la guardia y custodia y que está impidiendo ese régimen de visita, para intentar regularizar esa relación del padre que quiere cumplir su régimen con sus hijos. En estos casos hay que dejar el rastro documental y intentar llegar a un acuerdo para regularizar esa situación de régimen de visita. Si se repite determinada vez en el tiempo y se vuelve recurrente, ya sí tenemos que tomar una medida un poco más drástica y pasan exclusivamente o básicamente por la vía de ejecución de sentencia. Interponer la demanda ejecutiva y solicitar en esa demanda ejecutiva dos cosas. Una, por un lado, el restablecimiento inmediato del régimen de visitas, o sea, obligando a la otra parte a que cumpla o que respete el derecho de visita del progenitor que las tiene que cumplir o que quiere cumplirla, que quiere compartir el tiempo con su hijo y sus hijos quieren compartir el tiempo con él. Y por otro lado, es conveniente que en esa solicitud se incorpore el aviso o la advertencia de que en el caso del incumplimiento del del decreto judicial que le obligue a cumplir ese régimen de visita, pueda llevar a dos consecuencias. Por un lado, a multas coercitivas e incluso a la modificación del régimen de guardia y custodia, y por otro lado a la vía penal, al delito de desobediencia. Esa es la vía principal en estos casos. El otro caso es cuando el padre o el progenitor que no cumple el derecho de guardia y custodia que le tiene otorgado, de alguna forma al progenitor que tienen la guardia y custodia, se le pueden causar ciertos perjuicios. En estos casos también es conveniente dejar rastro documental de alguna forma de ese incumplimiento y si se vuelve reiterado en el tiempo, también instar la demanda ejecutiva e intentar obligar a ese progenitor cumplir el régimen de visita. Estas cuestiones tienen incidencia incluso en el aspecto económico, porque claro, si un padre no cumple el régimen de visita, el progenitor
el progenitor pasa más tiempo con el menor, hay más gastos, etcétera, etcétera. E incluso, pues bueno, sería conveniente instar una modificación de medidas para modificar la pensión alimenticia. Pero podemos llegar al caso incluso que cuando ya se vuelve, que es imposible que ese padre, ese progenitor que no cumple el régimen de visita, no lo hace nunca, podría, habido el incumplimiento de los deberes parentales, podríamos llegar a la pérdida de la patria potestad. Eso sí, la pérdida de patria potestad, pero sigue conllevando unas obligaciones parentales, como en su caso los alimentos a los hijos.